Muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy en esta sesión, que es la cuarta del curso titulado La crisis del 24 y del 25 a 100 años de. El día de hoy, para la charla de cierre, tenemos al profesor que ya nos acompañó en la charla anterior también, eh, que el profesor Enrique López, que ustedes conocen muy bien, y nos comentará hoy acerca de un personaje muy relevante en la historia nacional, que es don Carlos Ibáñez del Campo en 1925. Así que gracias a todos los que se conectan el día de hoy. Voy a dar un aviso para todos también antes de partir, profesor. Si me permite, próximamente el nuevo curso que vendrá será de grandes libros de extranjeros del siglo XX. Así que estén atentos, vamos a enviar por correo también para que se inscriban. Este curso va a partir ya en mayo, así que para que nos ayuden a difundir y todo ello va a estar bien interesante, libros muy buenos que se van a analizar y buenos profesores también como siempre. Don Enrique, todo suyo el escenario virtual. Muy bien, Andrés, gracias. Buenas noches a todos. Eh, un agrado estar nuevamente con ustedes en esta última sesión que me corresponde a mí. El profesor Gonzalo Rojas me encargó esto, pero me encargó una cosa referida al general Ibáñez, al presidente Carlos Ibáñez del Campo, pero en una cosa muy precisa, que es Carlos Ibáñez del Campo entre, digamos, el término del gobierno de don Arturo Alessandri y el comienzo del gobierno de don Emiliano Figueroa Larraín, ese espacio, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera yo voy a tocar el gobierno de don Carlos Ibáñez primero, ni el segundo tampoco. ¿Ah? Algunas cosas, obviamente, diré, ¿no es cierto? Pero la idea, ¿cuál es? Digamos, esta primera entrada de Ibáñez a la política chilena. Quiero decir primero dos o tres datos para que nos formemos una opinión. Carlos Ibáñez del Campo es una familia de Linares y una familia de sectores medios, de sectores medios, eh, y el apellido era Evans. Ibáñez. Entonces se tradujo al castellano y quedó en Ibáñez. Y habían también otra familia Ibáñez en Linares y eran parientes lejanos. Van a ver ustedes por qué hago esta observación. Eh, Carlos Ibáñez eh, tiene una vida rural, era, digamos, Linares, una ciudad pequeña, con todos los alrededores de tipo agrícola, y una, diría yo, una vida un poco sufrida, y según sostienen algunos, una manera de destacarse era entrar al ejército. ¿Ah? Una manera de destacarse era entrar al ejército, cosa que él va a hacer y que le va a hacer espectacularmente bien. Ibáñez es militar por donde usted lo mire, pero un militar con ciertas características, digamos, ¿no es cierto? De una sobriedad espartana, pero espartana, que rehúye toda figuración extra que no sea la absolutamente necesaria. Un señor que dentro del ejército optó por la caballería. ¿Ah? Y entonces, por eso también el apodo, uno de los apodos que tenía, era el caballo. ¿Ah? Y decían que tenía cara de caballo, pero no, pero era porque era. Hay gente que sus enemigos decían que se encontraba mejor con los caballos que con las personas, digamos, ¿no es cierto? Con las personas. Pero su nombre
tremendamente estructurado, que se levanta tempranísimo, siendo militar, que se baña con agua tibia casi fría todos los días, un fulano alto, de ojos azules. Estoy dando estos datos que pueden parecer, ¿no es cierto?, no son políticos, todavía no son políticos, pero que impresiona. La persona que lo ve impresiona, pero además con una característica, que no habla o habla muy poco, lo absolutamente necesario. Característica que quiero advertirle, le va a servir mucho en política, porque dejemos establecido que el mejor político, creo que lo he dicho en una de las conferencias anteriores, si ustedes se recuerdan, el mejor político es el que habla poco y bien. ¿Ah? Y don Carlos, diríamos en términos vulgares, había que zamarrearlo, digamos, para que hablara, digamos, ¿no es cierto? Y dicen también los irónicos, porque esta característica es de otros políticos por ahí, no solamente chilenos, sino que también extranjeros, de que las personas que hablan poco o es por estrategia o no tienen nada que decir, entonces mejor se quedan callados, digamos. Entonces, como usted no habla, la gente se pasa película, ¿no es cierto? No quiere hablar porque no quiere, ¿no es cierto? Bueno, alguien podrá decir, no habla simplemente porque no tiene idea o no tiene idea que lo que quiere decir, entonces en esa opción mejor se queda callado, digamos, ¿no es cierto? Esta es una característica de don Carlos. Y va a tener restos de caudillo, fíjese usted, rápidamente en el ejército. Eh, y entonces cuando ubiquémonos con las clases anteriores que a mí me han tocado, cuando viene la intervención militar del año 24, Ibáñez ya está en el escenario, pero es tan inteligente que nunca aparece. Entonces, a ver, les voy a decir, en el movimiento militar del año 24, Ibáñez no aparece en el ruido de sables, pero obviamente que todos estos oficiales jóvenes que están en el ruido de sables están digitados, ¿no es cierto?, por Carlos Ibáñez de atrás, que de ahí en adelante, estimados amigas y amigos, no va a parar nunca, no va a parar nunca, porque es un fenómeno de poder, un fenómeno de poder. Se los voy a demostrar con esto. Tengo los datos aquí yo encima, porque yo, si tengo dudas, yo me, 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 me preparo, ¿no? Fíjense que don Carlos fue ministro de guerra, que eso era defensa, ¿no es cierto? Antiguamente, era ministro de guerra en, en la Junta de Gobierno. Pero en la Junta de Gobierno, ustedes saben, del año 24, cambió sus miembros varias veces. ¿Ah? Por eso se habla de golpes militares en plural, pero no eran golpes militares cruentos, sino que se cambiaban entre ellos. Y hay una de las juntas en que está el almirante Neff. Entró la Marina, la junta del almirante Neff. Está un nieto de don Andrés Bello, que era muy inteligente, Bello, general Ward, en esta junta. Y fíjese que en esa junta ya Carlos Ibáñez es ministro de guerra. Y observen esto, el ministro de guerra en la junta de gobierno, cuando vuelve a Alessandri, sigue siendo ministro de guerra. Cuando Alessandri renuncia, después que se aprueba la constitución, y le pasa el poder, ¿no es cierto?, a su contendor, que era Barros Borgoño, para que sea vicepresidente de la República, sigue siendo, con Barros Borgoño, esos meses, Carlos Ibáñez sigue siendo, digamos, ¿no es cierto?, ministro de guerra. Es el ministro omnipotente. Todos pasan menos Ibáñez. Y entonces,
se produjo qué cosa, que la constitución ustedes saben, don Arturo Alessandri hizo una cosa que es una jugada, pero que dice mucho de él también. Después que se aprobó la constitución, renunció y nombró ministro del Interior a don Luis Barros Borgoño, entonces, que era su contendor el año 20, y don Luis Barros Borgoño fue vicepresidente de la República, ¿no es cierto? Y ahí se convocaron a las elecciones, entonces el punto era ¿a quién se lleva de candidato a presidente de la República? Y viera usted, si usted estudia esto con detalle, cómo está Carlos Ibáñez debajo moviéndose para descartar uno, descartar otro, y se desconfían entre ellos. Alessandri desconfía, don Arturo, que está de atrás, de Ibáñez, Ibáñez desconfía de don Arturo. Los candidatos eran varios más, varios más. No voy a llenar de datos, porque siempre las candidaturas a presidente son varios, digamos, ¿no? Pero al final uno queda en uno, en dos. Y no se ponían de acuerdo. ¿Ah? Había un señor que era radical, no sé si ustedes lo han oído, don Sócrates Aguirre. ¿Ah? Don Sócrates Aguirre se movía de un lado para otro, en fin, y todos ahí ponían, Ibáñez simplemente miraba, intervenía y quería, digamos, a ver quién podía ser. De verdad, él va a ser presidente de la República después, recién en el año 27. Nosotros estamos en el año 25. Probablemente quisiera ser él el candidato también. ¿Ah? Él el candidato. Pero se dio cuenta que no. ¿Para qué iba a ser candidato si era el ministro omnipotente de todos los gobiernos? ¿Ah? Ministro de guerra. Debo advertirle también esto, que don Carlos no se quería con la Marina. Y la Marina tampoco lo quería él. ¿No? Entonces, fíjese usted que va a intentar intervenir la Marina, intervenirla para llamar a retiro a cuanto almirante encontraba, digamos, por delante, digamos, ¿no es cierto?, para limpiar arriba, porque el ejército representaba mucho a los sectores medios y yo diría medios bajos también, y miraban a la Marina, ustedes saben, como inglesa, como muy aristócrata, ay, que miraba en menos, digamos. Ibáñez no le gustaba a la Marina, vuelvo a repetir, pero esto eran afectos, desafectos mutuos, recíprocos, a recíprocos. Finalmente, mire, el candidato a presidente de la República fue de los Figueroa, los dos hermanos, Emiliano Figueroa Larraín y don Ramón Ángel Figueroa, también quería ser candidato a presidente. Ah, y entre los dos hermanos se lanzaban pullas, oiga, se lanzaban pullas, porque obviamente tenían características distintas, modos y temperamentos distintos para enfocar las cosas. Finalmente el candidato fue don Emiliano Figueroa Larraín, y adivine, estimados amigos, siguió siendo ministro de guerra, don Carlos. Nadie se atrevía a tocarlo, nadie se atrevía a tocarlo. Pero en el primer gabinete de don Emiliano Figueroa hay dos Ibáñez, que también era de Linares. El ministro del Interior es don Maximiliano Ibáñez, ¿ah? Que eran medios parientes, pero lejanos. Y en guerra, don Carlos. Siempre don Carlos. Y comenzaron los problemas. Porque fíjese que don Ramón Ángel Figueroa, el hermano del presidente, entró al Poder Judicial y fue nombrado ministro y presidente de la Corte Suprema. Don Ramón Ángel Figueroa fue presidente de la Corte Suprema. Les advierto de pasada, porque me refresqué la memoria ahora antes de hablar en esto, que don Ramón Ángel Figueroa nunca tampoco había sido muy dado a los tribunales ni al ejercicio profesional, de que el hombre estaba en la Corte Suprema. Ustedes entenderán lo dificultoso que puede ser que el presidente de la República sea uno y el presidente de la Corte Suprema sea el hermano. Pues se presta para dificultades. ¿Ya? Voy a hacer un paréntesis. Recuerden ustedes que cuando don Patricio Elwin fue elegido presidente de la República,
su hermano, que murió hace poco, fíjese usted, hace unos meses atrás, que era un digno funcionario de la Contraloría General de la República, don Arturo Elwin Azócar. Fue Contralor General de la República, pero después que Elwin terminó, porque si no, entenderemos, si, ¿no es cierto?, si el Contralor General de la República fiscaliza al Ejecutivo, ¿no es cierto?, y la inversión de los gastos, es que el hermano sea Contralor y el presidente sea hermano del Contralor. Bueno, cierro el paréntesis para decir que esto ocurrió acá, ¿no es cierto?, ocurrió en este gobierno. Ahora, ¿qué ocurrió? A poco andar, fíjense ustedes, a poco andar, se produjo cambios de gabinete en el gobierno y Carlos Ibáñez del Campo se convertía, adivinen qué, en ministro del Interior. Todos sabemos que cuando el presidente no está, por alguna razón, un viaje al extranjero, se enfermó, el vicepresidente de la República es el ministro del Interior. Vea usted cómo se iba don Carlos sin ningún aspaviento, sin ninguna cosa, pero se movía por distintos lados. Y entonces, fíjese, pero esto, estimados alumnos, amigos, se lo voy a leer, déjeme buscarlo, porque se ha hecho eh, eh, una comparación entre el presidente Emiliano Figueroa Larraín y don Carlos, porque representaban, según se establece, dos tipos de personas distintas, absolutamente distintas de carácter, de experiencia, ¿no es cierto? Y hay algún texto por ahí, fíjense, algún texto, algún texto obviamente está escrito, que habría transcrito las opiniones del futuro presidente Ibáñez sobre don Emiliano y por qué no se entendían, digamos, ¿no es cierto? Porque se usaban mutuamente, ¿no es cierto? ¿Ah? Uno tenía unas características, el otro tenía otras. Espere un segundito para buscarle, porque en este punto quiero leérselo y lo voy a leer bien despacio y después les voy a dar la nota de dónde lo saqué y les voy a recomendar este libro, digamos. Hay varias cosas más que se han escrito, digamos, sobre esto, pero hay una situación, mire, como de modos sociales. No quiero usar el término clase social. ¿Ah? Don Carlos mira a don Emiliano eh, como en menos, ¿ah? Siendo más socialmente don Emiliano, don Carlos dice, mire, somos tan distintos y somos tan distintos por esto, porque yo, digamos, soy así, digamos, y este otro señor, digamos, de tal manera, digamos, lo cierto que no, a ver, déjeme ver si lo encuentro, pero que lo tenía acá. Entre paréntesis, mientras tanto, les voy a recomendar este libro. Fíjese que este libro de Gonzalo Vial tiene 618 hojas y está dedicado a la dictadura de Ibáñez entre 1925 y el 31. Solo entre el 25 y el 31. Sin contar, digamos, ¿no es cierto?, el 25-31 ya está el primer gobierno, digamos, ¿no es cierto?, pero no está el segundo. Vial tiene muy buenos datos, en fin, además de escribirlo, he citado varias veces a Gonzalo Vial, pero déjenme ver aquí porque lo encontré notable lo que piensa Carlos Ibáñez, este hombre tan seco, por así decirlo, tan seco. Déjeme ver aquí, por favor, un segundito, aunque nos demoremos un poquitito, pero
Bueno, digamos, mientras tanto lo encuentro, jóvenes, perdón, estimados amigos, pero yo siempre hago clases a los alumnos jóvenes, por eso que digo esto, que cuando llegó al Ministerio del Interior, Ibáñez comenzó a tomar una serie de medidas que don Emiliano Figueroa no fue capaz de pararlo. En buenas cuentas, comenzó a mandar Ibáñez y comenzó a detener, por ejemplo, mandaron a detener unas 400 personas que eran, digamos, ¿no es cierto? Porque había un candidato de apellido Salas, y Salas era un representante ya más socialista, una mezcla de sindicatos que habían en la época. Entonces mandó detener, pero al que encontró, digamos, ¿no es cierto? Y eso obviamente eh, molestó, digamos, ¿no es cierto? Molestó a la gente porque, bueno, después don Carlos, cuando va a ser presidente, del 27 en adelante, mandó a detener y a relegar al que se le puso por delante, desde dirigentes comunistas hasta Agustín Edwards y desde Arturo Alessandri y su familia. Disparaba de Chincolajote, digamos, ¿no es cierto? Disparaba de Chincolajote. Bueno, si lo encuentro, sí, sí, no, no. Mire, él se compara a don Carlos Ibáñez con don Emiliano Figueroa y le dice cosas como esta: yo me levanto muy temprano. Fíjese lo que estoy diciendo. Yo me levanto muy temprano. Yo estoy en el regimiento a las 8 de la mañana. Ya he hecho ejercicios. El presidente de la República, como ha tomado en la noche don Emiliano Figueroa Larraín, llega a la Moneda tipo 10 de la mañana. Él se puede dar sus lujos de dormir la siesta. Pero yo no duermo la siesta, dice Carlos Ibáñez del Campo. Ah, se fíjate usted. Yo no duermo la siesta. Y así va. Fíjese, casi diría yo un poquitito, no sé si como un poco despreciativo, pero claro, es que vuelvo a repetir, representan dos tipos de personalidades distintas, ¿no es cierto? Eh, Porque una característica también de Ibáñez, además de hablar poco, es una sobriedad, pero brutal, digamos, ¿no es cierto? Brutal. Es bastante, es general de cómo era el ejército, ¿no es cierto?, en esa época. Y entonces, además, fíjense, como ministro de Guerra y del Interior después, que había querido intervenir la Armada y de hecho llamó a retiro a numerosos oficiales de arriba de la Armada, adivine qué quiso reestructurar: el Poder Judicial. Según él, y es súper fuerte, Gonzalo Vial lo señala, que el Poder Judicial tenía muy mala imagen, porque existía, dice Vial, un alto grado de ineficiencia y de corrupción en los tribunales. Esta es la afirmación que hace. Y obviamente que esto es muy fácil decirlo, pero no había cómo cuantificarlo. Y entonces dice que la ineficiencia se evidenciaba, fíjense, en la eternización de los procesos, especialmente los procesos criminales. Toda coincidencia, o usted entenderá, es solamente coincidencia, digamos, ¿no? Porque cuando comienza a estudiar historia de Chile, comienza a decir, vaya, si parece que, mire, son cosas como parecidas, ¿no es cierto? Eh, eh, Además, mire la corrupción, que había juicios que entablaba el fisco, y esos juicios no se fallaban nunca, nunca, ¿ah? Porque se armaban máquinas para que el juez titular se ausentase por días de su cargo, ¿ah? Y algunas
fíjese lo que voy a decir, algunas sentencias del Poder Judicial venían redactadas por prestigiosas oficinas de abogados, faltando solo la firma del juez. O sea, le llevaban la sentencia hecha y la firmaba. Algunas, digamos, ¿no es cierto? Algunas, no se puede generalizar en esto, pero fíjese que esto es lo que está diciendo, ¿ah? Lo que está diciendo Vial, esto, digamos, usted entenderá, va todo mezclado siempre, digamos, el Poder Judicial es un poder técnico, porque administra justicia, y es de alta política, no de política contingente. Cuando es de política contingente comienza, usted entenderá, a desnaturalizarse un poco. Y entonces, ¿a dónde apunta Ibáñez? A reformar el Poder Judicial. Anoten el dato que les acabo de decir. Va a reformar el Poder Judicial, pero el presidente de la Corte Suprema se llamaba Ramón Ángel Figueroa Larraín, hermano del presidente. Mire, ¿sabe que con qué amenazó el ministro del Interior? Con mandar a detener al presidente de la Corte Suprema. Mandar a detener al presidente de la Corte Suprema. Mire, a usted le cabe en la cabeza que el presidente mande a detener al presidente de la Corte Suprema. Don Emiliano, que era el presidente, miraba, nunca fue capaz de frenar. ¿Y por qué lo hizo? Para obligar a renunciar. Para obligar a renunciar a don Ramón Ángel, a don Emiliano. Ustedes saben que el presidente de la República en la Constitución del 33 duraba 6 años. Había sido elegido el año 25. Estaba recién partiendo el gobierno y entonces, se fija usted, el presidente Figueroa va a presentar la renuncia a la presidencia de la República, ¿no es cierto? Se le va a aceptar la renuncia y obviamente se convoca a una nueva elección y observe el detalle, siempre está Carlos Ibáñez como candidato, como probable candidato, pero ahora las fuerzas políticas eligen a un primer radical, que era un señor muy respetado, y ese se llamaba Montero, don Juan Esteban Montero, ¿ah? Que era el candidato, diríamos, de consenso, y salió. Ibáñez siempre estaba como precandidato, y en la época que se había fundado, se iba a fundar la Fuerza Aérea, ¿ah? Como una institución aparte del ejército, porque había cosas aéreas, pero dentro del ejército, y entonces comienzan a destacar otro tipo de personas, pero que también son oficiales. No sé si han oído hablar de don Marmaduke Grove, a don Marma, que le decían, a don Marma, que don Marma se dice, entre paréntesis, que redactó el manifiesto de los militares que se dio a conocer el 11 de septiembre de 1924. Don Marma tenía un cierto sentido social también, don Marmaduke, en consecuencia, porque si usted mira, esa declaración representaba a muchos sectores del ejército. Dice que Chile es un país corrupto. Fíjese lo que está diciendo, Chile es un país corrupto y que las clases más desposeídas están inquietas ante la injusticia, ante la corrupción. Uno diría, mire, esto lo redactó Luis Emilio Recabarren. No redactó nada Luis Emilio Recabarren. Es Marmaduke Grove el que redactó eso, que va a volver a aparecer de nuevo en la República Socialista después, más adelante. Y entonces lo que yo quería, digamos, plantearle, porque en realidad esta fue la parte que me pidió Gonzalo, que es muy breve, digamos, ¿no es cierto? Ni siquiera quiero entrar yo al primer gobierno, diré alguna cosa después, porque claro, también tuvo que dejar la presidencia don Juan Esteban Montero, y ahí entonces viene la República Socialista, ¿no es cierto? La República Socialista que también va a fallar, la República Socialista, y entonces viene una secuencia, eh,
en que asume el poder el general Bartolomé Blanch en esta anarquía y tiene que renunciar el general Bartolomé Blanch porque había un descrédito muy grande del ejército y va a asumir el presidente de la Corte Suprema, don Abraham Ollanedel, y él va a convocar elecciones en que va a salir de nuevo, ¿no es cierto?, don Arturo Alessandri el año 32. Esto ocurre, ¿por qué? Porque el presidente Ibáñez, y ahí voy redondeando, ¿no? Me gustaría que más que conversáramos, que a ver qué datos también manejan ustedes de esto. Y estimados, que Ibáñez eh, tenía, no tenía una política, yo he llegado a esta convicción, no tenía una política económica determinada, pero entonces se contrataron después sucesivamente comisiones internacionales económicas que vinieron a Chile, hicieron estudios, propusieron cosas que se podían hacer, y sin ser don Carlos Ibáñez del Campo ni un socialista, ni un radical, aun cuando los radicales lo apoyaban, entendía que si el Estado tenía que intervenir porque había una necesidad, el Estado tenía que intervenir. Entonces la intervención del Estado, que comúnmente se adjudica a los radicales, especialmente a los tres seguidos, que es don Pedro Aguirre Cerda, don Juan Antonio Río y Gabriel González Videla, sobre todo don Pedro con la fundación de la Corfo, que hoy día es ministerio, y toda esa secuencia de empresas del Estado, eso a Ibáñez le resultaba natural. Era, como era un militar práctico, decía, si el Estado tiene que intervenir, tiene que intervenir. Entonces, digamos, desarrolla mucho la Contraloría General de la República. El Estado comienza a emplearse, ojo, no con los radicales, sino con Don Carlos, pero no obedece a una política económica estructurada, como quien diríamos, mire, acá digamos, voy a hacer una comparación, una cosa sistemática económica, como por ejemplo fueron los Chicago Boys, digamos, ¿no? Estamos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ahí había grandes pensadores como Lord Keynes, que decían, mire, el Estado interviene cuanto sea necesario, y en cuanto sea necesario deja la libertad para que los otros, pero el Estado es como el primer planificador, el primer productor. En eso, Carlos de Ibáñez del Campo crea cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, en su gobierno segundo, pero esto, siguiendo la línea que estoy explicando, creó el Banco del Estado. No sé si ustedes sabían que el Banco del Estado es una creación de don Carlos Ibáñez del Campo, y la caja de crédito prendario, apodada vulgarmente la tía rica, también es de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Cuál es la idea detrás del Banco del Estado? Los bancos que habían en Chile le facilitaban la plata ¿a quién? A la gente de altos recursos, que pedía plata prestada, que eran los hacendados. Pero el Banco del Estado tiene otra misión, que es dirigirse a un sector económico medio bajo, que no recibe crédito de los grandes bancos. Fíjese el orden práctico de Carlos Ibáñez del Campo, ¿no es cierto? ¿Ah? Y en eso se refleja él siempre, y usted me dirá, bueno, no era muy... se nota que no había estudiado economía, no, pues era militar, porque la enfermedad más grande de sus dos gobiernos, ¿cuál es? Siempre la enfermedad económica grave del siglo XX del gobierno, que es la inflación. Entonces se lucha contra la inflación. El Banco Central existía, pero lo había creado don Arturo Alessandri, ¿no es cierto? El año 25, el Banco Central, y era simplemente un organismo de tipo legal, no era un organismo constitucional como es de ahora, que tiene una relativa autonomía, porque eso también hay que decirlo, ¿no es cierto? No era una economía, digamos, ¿no es cierto?, eh, eh, sistemática la de don Carlos Ibáñez. Y don Carlos, además, ya voy redondeando, conversemos mejor, está rodeado de de personas que no pertenecen a la aristocracia de Chile ni a la oligarquía.
Yo no sé si han oído hablar ustedes de don Pedro Ramírez. Ese era el ministro de Hacienda, ¿ah? Omnipotente de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ah? Eh, que era muy, a ver, ¿cómo voy a decir? Era muy endilgado el ministro de Hacienda. Se fija usted, ¿no es cierto? ¿No? Mire, en una oportunidad comiendo en una comida que estaba el gran historiador Sergio Villalobos. Sergio Villalobos, la comida, dijo, bueno, ¿cómo se llama este ministro? Se le olvidó, fíjese el nombre a él. Pero a mí no se me olvidó nada. Le dije, Pedro Ramírez. Exactamente, pues me dijo, ese es, ¿ah? Pedro Ramírez. ¿Ah? Eh, Pedro Ramírez, sí, parece que es Pedro, no sé, pero era Ramírez el apellido. Y entonces se rodeó de gente que no pertenecía al sector común, ni tan liberal y menos conservador. Más una cierta apertura de tipo radical, si ustedes quieren, ¿no? De tipo radical. Entonces, la conclusión es que tenemos un ministro omnipotente de guerra que desde el año 24 va pasando por los gobiernos, va abarcando, y después de guerra va a interior. Y el país siempre de bien. Yo creo, mire, pues estuve estudiando un poco este asunto, eh, eh, que es un fenómeno de poder político. Le encanta la política, le encanta mandar. Se fija usted, ¿no es cierto? Le encanta mandar y hace una excepción, ¿no es cierto? Una excepción a lo que era el modelo político de la época. La antinomia de él se llama Emiliano Figueroa Larraín. Y le dice, somos, que entre paréntesis, es antinomia política. Mire, ustedes saben, pues con estos datos también, que pueden ser datos freak, pero importan. Don Carlos Ibáñez del Campo se casó y quedó viudo. Entonces, cuando intervino en este periodo, don Carlos estaba viudo. Y don Emiliano Figueroa Larraín tenía varias hijas. Y una de las hijas era viuda. Y invitaban a don Carlos Ibáñez del Campo a comer a la casa ahí por la calle Brasil. Tenía don Carlos Ibáñez del Campo, don Ángel, Ramón Ángel, don Emiliano Figueroa. Entonces Ibáñez decía, mire qué tanta invitación a tanta cosa, esto me huele como a... después, ustedes saben, don Carlos Ibáñez se iba a casar de nuevamente, pero se iba a casar siendo presidente de la República, ¿no es cierto? Con doña Graciela Letelier, que ella va a ser la primera dama, doña Graciela Letelier de Ibáñez, ¿no es cierto? La primera señora, una señora de apellido Quirós, de apellido Quirós. Al parecer él la había conocido cuando estuvo en Nicaragua, en Honduras, en Centroamérica, en un encargo de tipo militar que había ahí. Bueno, yo voy terminando con esto, solamente que estoy buscando lo que quiero leerle porque no quiero ser yo, sino el mismo don Carlos, mire, de tanto preocuparme, para que vean cómo se compara él con don Emiliano. Lo mira, lo admira, pero en el fondo le dice, mire, nosotros somos de dos mundos distintos, no tenemos nada que hacer, ¿cierto? No tenemos. Este es Carlos Ibáñez del Campo, en esta primera parte. Por eso es que me he saltado algunas cosas no me quiero meter en su primer gobierno del 27 al 31, en que ustedes saben también ahí el 27 va a organizar el que se llama el Congreso Termal, porque esto se distribuyó en las termas de Chillán. No es que él actuara mal, sino que la ley electoral sabe que permitía que si había igual número de vacantes que de candidatos, esos ocupaban el cargo. Entonces los distribuyeron, los cargos, porque la ley electoral lo permitía y simplemente se estableció en ese Congreso Termal. Ojo, no hay que mirarlo en menos, porque don Juan Antonio Ríos estaba en ese Congreso Termal, iba a ser presidente después de la República. Es todo un entramado, ¿no es cierto? Un entramado. ¿Qué más puedo decir? Mire, pero esto como mirada más general del primer y segundo gobierno.
don Carlos Ibáñez no tiene partido político. Hay un grupo pequeño que se llamaba el Partido Agrario Laborista, no sé si alguno de ustedes lo oyó, y en ese grupo había gente muy importante en la política chilena que apoyaron a Ibáñez. Han oído hablar de Jorge Prat, el gran político chileno Jorge Prat, que murió joven, desgraciadamente, y que en algún minuto se rumoreó su nombre para ser candidato a presidente de la República. Don Jorge Prat era de ese grupo. Arturo Fontaine Aldunate fue subsecretario en el gobierno también. Había gente que lo acompañaba, digamos, en esta cosas de regeneración, gente joven, porque Jorge Prat y Arturo Fontaine, durante que fue director de Mercurio, era joven, toda esta gente era gente joven que estaba con él, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que tenía un liderazgo que arrastraba a Carlos Ibáñez. No, bueno, su primer gobierno y su segundo gobierno son complicados, porque obviamente el problema económico siempre es el problema más grave en los dos gobiernos, y es una de las causas de la salida del año 27, del año 31, el 30 al 31, no sé si ustedes saben, Estados Unidos le había prestado le había pasado mucha plata a Chile, y bueno, y la plata que se pasa, ustedes saben, hay que pagarla. Ah, los préstamos hay que pagarlos a nivel personal y a nivel del Estado. Y en eso vino la quiebra de la bolsa de Nueva York, ¿no es cierto? El 30, el 31, y ahí simplemente quedó y Chile cayó en cesación de pago. No pudimos ni siquiera pagar las cuotas. Se fija usted, ¿no es cierto? Bueno, eso. Sensación de pagos al más puro estilo argentino de los Kirchner. Y digamos, ¿no es cierto? Hay que levantar la mano y decimos, mire, no pagamos, y no pagamos ninguna cosa, pero no pagamos porque no tenemos, no tenemos la plata. Después, don Arturo Alessandri, en su segundo gobierno, iba a hacer una reestructuración económica, primero porque tuvo un ministro de Hacienda brutalmente bueno, que fue candidato a presidente, pero no salió, que era don Gustavo Ross Santamaría, digamos, que él ordena, porque era muy frío, pero bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿por qué hice este comentario? Porque estaba pensando en esto. Cuando usted es un presidente que no tiene partido político, después no tiene quien lo proyecte. Entonces, Ibáñez del Campo es una persona poco estudiada, poco estudiada. ¿Ah? A nivel, me refiero más masivo. A nivel de elite, no, porque hay gente que está informada. Por ejemplo, el profesor Enrique Bram de la Universidad de los Andes ha sacado un primer tomo del gobierno de Ibáñez, pero es una parte, y eso lo está investigando. Y el otro texto es el que les quiero recomendar, que está aquí, que es de Gonzalo Vial, que va, pero minuto a minuto, todo lo que les he estado contando, minuto a minuto, cómo se discute, los diálogos entre don Emiliano y don Carlos Ibáñez para nombrarlo ministro, que Carlos Ibáñez lo nombraba ministro y no se le podía pedir la renuncia, porque no renunciaba. Es el problema, porque cuando usted lo nombraba, no renunciaba. Y de hecho se negó a renunciar, ¿no es cierto?, con Arturo Alessandri en su primer gobierno. Bien, estimados, después les leo, si lo encuentro, lo que tengo aquí en la mano, podemos seguir conversando de Carlos Ibáñez del Campo, ¿no es cierto? En Excelente. su Muchas gracias. gobierno, en su segundo gobierno, recuerden que el candidato alternativo era don Arturo Mate Larraín, el yerno de don Arturo, que era casado con doña Rosa Ester. Don Arturo Matera casado con doña Rosa Estera, y entonces ahí, porque siempre había, observen este detalle, hasta un momento había un Alessandri y aparecía Ibáñez. Ibáñez está reflejado muy bien en una revista fantástica que él ha estudiado, porque me tocó estudiar la revista y varios números, dar una conferencia sobre eso en la revista Topase de Coquiedela, ¿no? Ahí estaban prefigurados. No sé si ustedes saben también, digamos esto, que puede ser un dato. Don Carlos Ibáñez mandó detener a la familia Alessandri.
y lo mandó detener con investigaciones. Bueno, además don Arturo también usó investigaciones, entre paréntesis, en su gobierno, ¿ah? Y entonces lo mandó detener con investigaciones porque los mandó detener para mandarlos relegados a Argentina. Y al ir a detener a don Jorge en lo que se llamaba el Palacio Alessandri, que es una casa preciosa que estaba allá también para la zona de la Moneda hacia abajo, hacia el poniente, la señora Rosa Ester se puso delante de un policía de investigaciones, delante de Jorge Alessandri, y el policía de investigaciones la sacó del medio, le pegó un empujón y doña Rosa Ester cayó al suelo y se golpeó a la cabeza. A partir de ahí, lo que es un dato, porque así fueron, mire, doña Rosa Ester nunca, dicen, fue la misma, quedó con esta cosa de que cada vez que, se fija usted, había una cosa de este tipo, la familia salía para esto, y entonces don Arturo Alessandri le iba a cobrar toda la vida a Ibáñez. No sé si ustedes saben, después de 32 en adelante, no se saludaron nunca. Los dos, después que fueron presidentes, fueron senadores, y los dos estaban en el Senado, y los dos no se dieron nunca la mano más que una vez a la fuerza. Pero no le perdonaba. A su vez, Carlos Ibáñez del Campo, que era también tenía su argumento, le decía, mire, señor Alessandri, lo que le pasa a su señora, a la ex primera dama, no es culpa de investigaciones. Usted sabe de quién es la culpa. Así que no le impute a los demás lo que es culpa suya. No voy a seguir porque sería un copuchenterío de quinta categoría. Pero esas cosas se decían. Y ustedes me dirán, ¿y cuándo se dieron la mano? ¿Sabe cuándo se dieron la mano? Una vez en el Senado, al último, tomó la palabra un dirigente del Partido Comunista, no sé si alguno de ustedes lo ubica, yo creo que tendrá que ubicarlo, don Elías Laferte. ¿Ah? Y los comunistas, oiga, se pegaban unos discursos eternos y lo más fome que hay. Todos los senadores, cuando vieron que Elías Laferte comenzaba a hacer uso de la palabra, se retiraron y quedó el senador Laferte hablando solo, y los únicos que lo oyeron fueron dos expresidentes de la República, que era Ibáñez y don Arturo. Y entonces, cuando terminó de hablar, saludaron, iban saliendo juntos y obligadamente se cruzaron de frente y se dieron la mano, la única vez. Ese era el nivel de estos dos líderes, además. Eran secones, digamos, ¿no es cierto? Y siempre hubo esta cosa como Aníbal. O sea, yo creo que también, bueno, porque los dos eran estrategas y los dos eran audaces los dos, ¿no es cierto? Dos. Carlos Ibáñez del Campo era lo más audaz que hay. Yo no he visto a nadie que le guste tanto la política como a don Carlos Ibáñez del Campo. Y cuando no fue presidente, en una oportunidad, perdón, cuando fue presidente, la segunda vez, llamó al ministro de Defensa, que ya no se llamaba de Guerra, de Defensa, y le dijo, mire, ministro, me dicen por ahí que hay rumores de un golpe de Estado. Y el ministro le dijo, presidente, perdón, yo estoy informado y no tengo conocimiento de un rumor semejante, porque si no ya se lo habría manifestado, usted se lo habría dicho. ¿Sabe lo que le dijo don Carlos? Mire, oiga, qué fomedad más grande. Estamos todos aburridos aquí. Impulse que se levante algún regimiento por ahí para que nos entretengamos, para que la gente comience a preocuparse. Impulse que alguien se levante, que alguien salga con un tanque a la calle, digamos, para asustar a la gente, digamos, ¿no es cierto? Ese nivel de arriba y de seguridad personal es de don Carlos Ibáñez del Campo. Bien, me quedé sin encontrar el texto, pero desgraciadamente
Mientras tanto, conversemos, pues digamos, ¿no es cierto? A ver qué aportan ustedes. A lo mejor hay gente que sabe más que yo, digamos, de esto, digamos, ¿no es cierto? Tiene experiencia, ¿no es cierto? Alguien me decía de los que están conectados que conversó con una nieta de don Carlos Ibáñez, me parece, no sé quién era. Sí, Jacqueline, Jacqueline era. Yo estuve hoy día hablando con una de las nietas, hija de Nieves. ¿cómo? ¿Ahí me escucha? Se Sí, escucha bajo. Ya. muy bajo, eh, sí. Estuve hablando con Nieves, hija de Nieves, pues, una nieta que se llama Nieves, porque sí. quiero que me acompañe el jueves, que vamos a ir a celebrar en la mañana a los carabineros en la comisaría de los dominicos. Entonces yo quería presentarle a esta niñeta, porque creo que es una gran motivación de que vean que están vivos, pues no tienen idea, hay mucha gente que no sabe. Y la Bueno, madre, la Carabineros, hija, ¿quién los creó como Carabineros, como los conocemos ahora? ah, Ibáñez, no, pues. bueno, ella a Don lo mejor Carlos, hubiera pues, eso que es estado feliz de importante, oír, pues, digamos, ¿no es cierto? Es hubiera estado importante. feliz de oírlo. Claro, hay una región en Chile que se llama la región del general Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Ajá. Una región del sur, me parece, ¿no es cierto? ¿Ah? Le voy a Ah. comentar por si se interesa para que se entre a una de sus clases y que esté. Claro, no, porque, a ver, porque es interesante de ver cuando uno es familiar de un político así, cree que todo el mundo lo olvidó, se fija, ¿no es Claro. cierto? Y que no, ya no es preocupación de saber ninguna cosa, pues no, no es así. Pero viera usted, la hija tiene 95 años y estudia 3 idiomas. La hija Mire, tiene 95 claro, años, así que ella debe tener anécdotas y cosas interesantes. claro. Pero lo que usted ha pasado ahora ha sido muy Eh, importante porque es antes que fuera presidente. sí, es que Nieves Nieves se y llama si la hay niña. alguien de don Carlos Ibáñez, digamos, que es Nieves, no sé El qué lo que hijo, es, digamos, hay otro hijo que yo conocí en el campo y murió hace 2 años. allá, Así que, pero pero debe tener cuéntele. bastante edad, pues, ¿no es cierto? ¿Ah? Debe tener bastante edad, El hijo murió hace 2 años. allá, claro, Sí, por claro, supuesto. ¿se fija usted? Sí. Pero creo que me parece Eh, que Nieves era la mayor con allá, doña Graciela. Así lo que encontré. ¿Por qué no me oyen, por favor, un segundito? Sí, Mire, escuchamos. Ibáñez afirmó esto, ¿ah? Está entre comillas. le voy a decir a ella, Mire, se lo voy a comentar. ya, dice así, yo me llevaba muy bien con don Emiliano, pero pertenecíamos a dos escuelas distintas. Él a la del buen vivir y yo a la disciplina, dice don Carlos. No siempre nos encontrábamos porque la existencia de don Emiliano era muy distinta a la mía. Él se acostaba tardísimo y al día siguiente llegaba con el efecto de la trasnochada. ¿Ah? Y comenzaba el día después de las 12. Fíjese lo que dice Ibáñez del presidente. Los problemas a esa hora eran muy difíciles de abordarlo, porque a poco de estar en la moneda, el presidente se retiraba a almorzar largo y bien regado. ¿Ah? Terminaba tarde, venía la siesta y don Emiliano aparecía en la moneda fresco y afeitado cuando ya el crepúsculo rayaba en el horizonte. ¿Quién trabaja al atardecer? Mejor es sentarse con tranquilidad en un mullido sillón, fumarse un puro y sacarle punta a la amena charla hasta las 8 o 9 de la noche. Después hay que comer, charlar otro rato, recuperar las fuerzas perdidas bajo el sopor de la madrugada. Nunca consideré a don Emiliano como hombre adecuado para ser presidente en aquellas circunstancias. Fue un gran señor, agradable, simpático, a quien no le importaba mucho los asuntos públicos. De ninguna manera deseaba tomar la dirección de la moneda y cuando se produjo, buscó con alegría la posibilidad de irse. Le agradaba la vida tranquila y la política no era lo más apropiado para él. Esa es la definición, la comparación. Define don Carlos Ibáñez del Campo a don Emiliano Figueroa. ¿Qué voy a repetir? Era un señor.
Nadie puede sacarle que era un señor, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando del enfoque distinto. El enfoque distinto, yo diría que ya hay un reflejo de lo que eran los sectores medios y el ejército representaba mucho los sectores medios del país. Perdón, creo que lo sigue representando el ejército, ¿no es cierto? Y eso hace también su mirada hacia la marina, a la cual él la mira, en fin, en fin. No sé si ustedes saben que había un almirante que era de apellido Suet. De él desciende el gran rector de la Católica en el gobierno militar, el almirante Suet. Uno de los más grandes rectores delegados que hubo en el gobierno militar fue don Jorge Suet Mach, que era rector de la Católica. Ahí le dieron en el clavo. Noche le dio, pero justo en el clavo, justo en el clavo. Bueno, de don Jorge Suet Mach descendía de no sé si era almirante, en fin, no usaban el nombre de comandante en jefe, porque acá también eh, usaban otro nombre, coordinador general del ejército, que no es exactamente el nombre, que eso era el general Mariano Navarrete, el año 25, 24, ¿no es cierto? General Mariano Navarrete, que también estuvo en estas juntas y todas estas cosas, porque, claro, don Arturo jugó con fuego, porque le encantaba ir a los regimientos, comía con los militares, hablaba con ellos, pero en buenas cuentas, estimados amigos, lo usaba políticamente, y los militares no son tontos, pues miran nomás, ¿no es cierto? Miran nomás, miran y después, bueno, ellos actúan cuando creen que tienen que actuar, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente. Eh, y una personalidad tan distinta a don Pedro Aguirre Cerda o a don Juan Antonio Río, por poner un ejemplo. Es muy distinto, digamos, ¿no es cierto? Según lo estoy divisando yo, ¿no es cierto? Según lo estoy divisando. Bien, hay que estudiarlo, pues hay que ponerse a leer un poquitito. Les recomiendo el libro de Gonzalo Vial. Yo tengo la impresión que Vial, cuando escribió de esto, de los últimos libros que escribió, y el otro de la República Socialista del año 32, que son otras 600 páginas, hay diálogos muy exactos, de manera que ahí hay lo que Vial tenía datos de gente que conocía a él, era muy bien relacionado. Y están transcritos, hay otros historiadores, incluso le critican esa transcripción de diálogos que podrían ser no exactos ni diríamos, ¿no es cierto? Pero en fin, le critican eso, pero yo no le critico a Vial, porque me tocó trabajar con él 3 años, ¿no? Y conocerlo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, entonces, o el pedagógico, me tocó trabajar ahí con Gonzalo Vial, y le tenía una alta estima, yo tenía una facilidad para escribir, pero ya, una cosa, pero ya impresionante, ¿no es cierto? Y mucha perspicacia, además que escribía en la segunda, una vez, 2 veces a la semana, y hacía unos diagnósticos que hoy día están vigentes. Los diagnósticos de Gonzalo Vial están vigentes hoy día. Diría yo que casi cuando escribió eso, tuvo como actitudes, como dirían algún clérigo por ahí, actitudes proféticas, proféticas sobre la crisis moral de Chile y sobre que en algún minuto iba a haber sectores sociales que iban a explotar. Iban a explotar usados, obviamente, usados para otros fines, pero que escondían una realidad, decía Gonzalo, y en eso Gonzalo era un fulano, digamos, ¿no es cierto?, de muy buen pasar, era un aristócrata Gonzalo, y simplemente tenía esa sagacidad para ver dónde estaban las cosas. Entre paréntesis, Vial también era muy ibañista, fíjese, también, del grupo de Jorge Prat. Gonzalo era del grupo de Jorge Prat y ¿cómo se llama? De Arturo Fontena, Aldunate, en fin, todos esos grupos de gente tan valiosa en Chile. Yo no sé si esa gente existe hoy día, no tengo idea, no tengo idea. Bien, estimado